El caníbal japonés que quedó en libertad. En junio de 1981, en la ciudad de París, ocurrió un crimen que aún hoy causa escalofríos. Su protagonista fue Issei Sagawa, un estudiante japonés de literatura proveniente de una familia millonaria. Había llegado a Francia con un objetivo académico, pero escondía una oscura fantasía que llevaba reprimiendo desde su infancia: el deseo de comerse a una mujer, no en sentido figurado, literalmente. Durante semanas, Sagawa desarrolló una fijación por una compañera de clases, René Hartelbel, una joven holandesa culta, amable, políglota y apasionada por la poesía. La invitó a su departamento con la excusa de que quería practicar lectura en alemán. Ella aceptó sin sospechar nada, pero la noche, mientras René leía, Sagawa tomó un rifle escondido y le disparó por la espalda. La mató al instante. Lo que ocurrió fue aún más perturbador. Durante los días siguientes, Sagawa desmembró su cuerpo, fotografió cada paso y consumió varias partes de su carne, tanto cruda como cocida. Guardó restos en el refrigerador y escribió en su diario sobre la experiencia, describiéndola como un acto de amor, de absorción o de unión eterna. Lo hizo con frialdad, casi con entusiasmo. Según él, creía que al comerla absorbía su belleza e inteligencia. El crimen fue descubierto cuando trató de abandonar el cuerpo. Metió los restos de René en 2 maletas y fue al Bois de Boulogne, un parque parisino. Pero una de las maletas comenzó a gotear sangre y un transeúnte llamó a la policía. Fue arrestado esa misma noche, confesó sin resistencia, incluso con cierto orgullo. Dijo que no quería ocultarlo, que ese crimen era la culminación de un deseo que llevaba años alimentando. En Francia fue declarado legalmente demente y no apto para juicio penal. Fue internado en un hospital psiquiátrico durante casi 3 años, pero en 1984 las autoridades francesas accedieron a deportarlo a Japón, donde supuestamente seguiría su tratamiento. Y ahí ocurrió lo inesperado. Las autoridades japonesas, tras examinarlo, concluyeron que no padecía una enfermedad mental incapacitante, y al no tener acceso a los expedientes judiciales franceses, no pudieron iniciar un nuevo proceso penal. Sagawa quedó libre en menos de un año. La noticia causó indignación internacional. Un caníbal confeso, asesino y sin arrepentimiento estaba libre por una falla legal. Pero el escándalo no terminó ahí. Sagawa se convirtió en una especie de celebridad mediática. Escribió libros, participó en películas de bajo presupuesto, ilustró cómics, dio entrevistas y hasta trabajó como crítico gastronómico, en un giro macabro de ironía. Durante años, la sociedad japonesa debatió si debía tener voz pública. Mientras algunos lo rechazaban por completo, otros consumían morbosamente sus publicaciones. En una de las entrevistas más recordadas, Sagawa aseguró que todavía tenía deseos caníbales, pero que no volvería a matar. En otra, dijo que no deseaba vivir más, que su libertad era un castigo. A lo largo de las décadas vivió en relativa pobreza con una pensión limitada y dependiendo de sus padres, quienes también sufrieron el estigma social. En sus últimos años, su salud se deterioró, sufriendo un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado y dependiente de otros. Finalmente murió en noviembre de 2022 a los 73 años por complicaciones de neumonía. El caso de Issei Sagawa es una muestra de cómo un vacío legal puede abrir la puerta a la impunidad, pero más allá del fallo judicial, el caso también expone cómo los medios y parte del público pueden transformar el horror en espectáculo. Muchos se preguntan si fue la ley la que falló o si también la sociedad alimentó esa fama al seguir dándole espacio. Al día de hoy su historia es analizada en estudios de criminología, psiquiatría y medios. Algunos lo consideran un ejemplo extremo de narcisismo y trastorno antisocial. Otros lo ven como el resultado de una combinación de traumas, aislamiento y fantasías no tratadas. Sea como sea, su crimen dejó una huella imborrable, porque no solo se trata de un asesinato, se trata de cómo un hombre pudo cometer un acto inhumano, documentarlo con frialdad, admitirlo sin culpa y aún así vivir en libertad durante más de 35 años. Y aquí es donde una pregunta persiste. ¿Puede existir justicia cuando el sistema y la sociedad fallan al mismo tiempo?